Padre amado, poderoso Rey de la Gloria, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, Señor. Venimos en esta noche para tener comunión contigo, oh Padre, contigo, Señor Jesucristo, y contigo, mi entrañable amigo precioso, Espíritu Santo, Señor. Hoy tu iglesia se reúne en pos de ti, como dice tu palabra, que donde hay dos o más congregados en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos, Señor. Creemos que tú estás en medio de nosotros a través de la persona divina de tu Santo Espíritu, Señor. Glorifícate en esta noche, Señor. Abierto está nuestro corazón y atentos estamos para recibir tu palabra, Señor. Tu palabra que es poderosa para santificarnos, tu palabra que es como medicina para nuestra alma, Señor. Tu palabra que quebranta todo argumento y tu palabra, Señor, que nos hace crecer y ser aptos para toda buena obra de justicia, Señor, en tu reino. Espíritu Santo, mi entrañable amigo, que sea la unción de enseñanza fluyendo en este momento. Que seamos recreados en tu palabra, consolados, exhortados y sobreedificados, Señor. Toma el control, amigo mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a tomar asiento. Gloria al Señor. Vamos a ubicarnos en Mateo 18, versículo 1 al versículo 5. Mateo capítulo 18, versículo 1 al versículo 5. ¿Ya están ubicados ahí? Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción preciosa del Espíritu Santo. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén, amén y amén. Vamos a ubicarnos en Marcos 10, versículo 13 al 16. Marcos 10, versículo 13 al 16. Dice, Marcos 10, versículo 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que se los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó, es decir, se enojó, Jesús se enojó, y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. La enseñanza que traigo para esta noche está titulada Como niños andando de su mano. Amén. ¿Cómo qué? Como niños andando de su mano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ahora, antes de empezar a embarcarnos en esta enseñanza, hay tres posturas escriturales, amén, en que nos habla la palabra en ser como niños, amén. Hay tres posturas escriturales de que la palabra nos habla acerca de ser niños, amén. Primera postura, amén, primera postura, 1 Corintios 14, 20. Vamos allá, 1 Corintios 14, 20. La primera postura que la palabra nos habla es acerca de la inocencia, amén. ¿Acerca de la qué? La inocencia. Amén, gloria al Señor. 1 Corintios 14, 20.
Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros ¿qué? En el modo de pensar. Amén. Entonces presta atención, la primera postura escritural que nos habla la palabra es ser niños ¿en qué? En la malicia, es decir, en la inocencia, en la pureza. Amén. Los niños son ¿qué? Puros, son inocentes, la inocencia de ellos. Amén. Bueno, vamos a ver la tercera postura escritural, pero la segunda postura escritural. Amén. Vamos a ir a Mateo 18 del 1 al 5, que era lo que estábamos, una de las citas que estamos viendo ahorita. Mateo 18 del 1 al 5. Amén. Dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla, o que se humilla como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La segunda postura escritural, amén, que la palabra nos habla, es acerca de la confianza, la aceptación, la seguridad y la humildad de ¿qué? De un niño. Amén. Esa es la que segunda postura escritural que la palabra nos habla de qué es ser un niño. Amén. Pero vamos a ver la tercera postura escritural, que lamentablemente es en la que la mayoría del pueblo cristiano, podemos hablar que un 70%, ¿cierto?, cae. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor así: de manera que yo, dice el apóstol Pablo, hermanos, no pude hablaros como ¿qué? A espirituales, sino como ¿qué? A carnales, como a niños en Cristo. Oh, ¿como qué? A niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Amén. Entonces, la tercera postura escritural que nos habla es los niños en Cristo, amén, que son ¿qué? Carnales. Amén. Estos son carnales, son personas emocionalistas, personas fluctuantes en Cristo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al versículo 14. Amén. Dice acá la escritura en Hebreos. Para mí, dice el apóstol Pablo, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué dice que se hace difícil de explicar? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Amén. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, en la palabra de Dios, porque es que niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, es decir, la vianda, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Amén. Entonces, la tercera postura escritural que la palabra nos habla es ser ¿qué? Niños. ¿Niños qué? Carnales. Ojo,
el que es niño carnal no es una persona espiritual, ¿sí? Todavía está en la carne, todavía la carne le relincha, todavía la carne le salta como si estuviera ahí en un horno, ahí brinca, pero, amén. Es todavía carnal. Le gusta todavía la música del mundo, le gusta todavía el baile del mundo, le gustan los vicios del mundo, le gusta todavía el chisme, le gusta la mentira, le gusta el hurto, le gusta aquí, le gusta allá, le gusta la murmuración, a veces no quiere avanzar más. Es decir, el niño que es carnal no es maduro, ni tampoco es espiritual, es fluctuante. Amén. Entonces la palabra nos habla de tres posturas acerca de lo que es un niño. Amén, un niño en la palabra. No está hablando, la palabra no se está refiriendo a los niños de 0 a ¿qué? A 10 años. Amén. 11, 12. No se está refiriendo a ese tipo de niños, se está refiriendo a un tipo de niño cristiano. Amén. Ahora, en esta enseñanza nos vamos a enfocar, nos vamos a centrar como la palabra nos habla, ser niños, amén. Niños en la confianza, en la aceptación, en la seguridad y en la humildad, en la inocencia, amén. ¿Por qué? Porque el niño carnal, lamentablemente, amén, muy pocos espirituales se ven en el cuerpo de Cristo, muy pocos. Para mí un niño carnal que anda de iglesia en iglesia no es una persona espiritual, es un carnal. Todavía no tiene centrado quién es en Cristo. El que todavía juega con el pecado y todavía le cuesta cierta cosa, es un niño en Cristo. Es carnal. Todavía no ha entendido. Por eso Hebreo dice que es inexperto ¿qué? En la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor está plantada verdaderamente en nuestro corazón, es como si nada. Amén. Pero nos vamos a centrar hoy en dos partes escriturales. Amén. Uno, la inocencia, y dos, la seguridad, la confiabilidad, la humildad de los niños. Ahora, Pablo aclara mucho en 1 Corintios 14, que lo leíamos ahorita, ¿cierto? En 1 Corintios 14, 20, dice, ojo, sé niños en qué? En la malicia, pero no qué? En el modo de pensar. Amén. Ahora, vamos a ubicarnos en Mateo 18, del 1 al 15, del 1 al 5, que es el texto con que empezamos esa enseñanza. Amén. Y nos vamos a enfocar en algo. Cuando Jesús habló acerca de los niños, ¿qué vio Jesús? ¿Jesús vio la inmadurez de un niño? ¿Jesús vio la manera de pensar de un niño? ¿Jesús vio la fluctuación que un niño trae, que a veces lo ve contento, luego lo ves peleado y otra vez uno dice, ¿qué pasó? Pues estaba contento, ahorita se peleó y otra vez se contentó y otra vez. Usted a veces a un niño le ve hasta 10 estados en un instante. ¿Qué pasó? Pero si está normal y ahorita se peleó. Jesús vio esa parte en el niño. No, vio la inocencia. Él vio ciertos aspectos. Amén. Entonces, Dios quiere que creamos en Él como niños, que seamos humildes, amén, que haya una seguridad en nosotros, de lo que Él nos dice, de lo que Él nos promete, de lo que Él nos manda hacer, que haya una seguridad, amén, que no haya malicia en nosotros, que no hagamos las cosas por interés, ni por conveniencia, amén, sino que haya gusto, pasión, amor por hacerlos. Hay unas cualidades en los niños que el Señor Jesucristo vio, amén. Por eso en los dos pasajes que vimos, Mateo 18 y Marcos 10, en estos dos pasajes, ¿cierto? Primero los discípulos, acá en Mateo 18, ¿qué vemos acá en Mateo 18? Sus discípulos, hombres ya de edad, amén, gente ya pensante, amén. Porque tú le vas a preguntar a un niño, ¿qué quiere ser cuando sea grande? Bombero, astronauta, yo quiero ser un médico, yo quiero ser un autor, yo quiero ser un arquitecto, yo quiero ser un veterinario, no, yo quiero ir a la luna.
Es decir, vas hasta por 1000 profesiones. Y las que no sabes, se las inventas. Ahora, cuando estaban los apóstoles, dice que estaban discutiendo que entre ellos. ¿Y qué estaban discutiendo? ¿Quién será el mayor? Es decir, ¿quién va a ser el que va a dirigir? ¿Quién es el que va a estar enfrente de todo el grupo? ¿Sí, no? Y está bueno. Pedrito, ¿serás tú? Sí, yo voy a hacer. Juan, no, yo voy a hacer, no. Jacobo, no, yo voy a hacer, no. Estaban todos discutiendo quién de ellos iba a ser el líder de todo ese grupo. ¿Amén? Entonces Jesús lo vio. Dijo, carajo, hay carne relinchando aquí. ¿Sí? Porque en ellos había ¿qué? Celos, envidia, disensión. Había muchas cositas en el grupo ministerial del Señor Jesucristo. Había disputa entre ellos. Bueno, no, ¿quién es el más grande? No, yo el más grande. No, usted no, yo vine primero, yo llegué primero al grupo. Bueno, cada uno dice esto. Jesús vio esta situación que estaba pasando en sus discípulos. Amén. Versículo 2, versículo 1. Y le dijeron a Jesús, es decir, estaban disputando entre ellos y metieron en el problema ¿a quién? ¿A quién metieron en el problema? Al Señor Jesucristo. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Dice, vinieron, quiere decir que hubo un momento donde ellos estuvieron discutiendo. Bueno, ¿quién va a ser? Pedro, no, usted, no, yo no, Jacobo, no, Tomás, no, yo creo que no. Cada uno con su parte, ¿cierto? Versículo 2 dice, y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Qué hizo Jesús? Les dio una enseñanza. Jesús les dio una enseñanza a ellos de una situación que estaban viviendo bastante desagradable. Amén. 3. Y dijo, de cierto os digo, ese de cierto, es decir, yo les aseguro, se lo ratifico, que así es, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, hay gente que se toma mucho a pecho esto, ¿no? Y realmente se vuelven unos niños inmaduros, mamones, fastidiosos, fluctuantes, canzones, es decir, sin falta de entendimiento. Es decir, uno dice una cosa desorbitante y dice, santo, el que Jesús dijo que tenía que hacerme como un niño. Amén. Y Jesús dijo que si no nos volvíamos como ¿qué? Como niños, no entraríamos ¿a dónde? Al reino de los cielos. Ojo, presta atención. Cuando dice no entraréis al reino de los cielos, significa no obtendrás la salvación. Eso significa no entrar en el reino de ¿qué? De los cielos. Amén. Pocas palabras, que las arras que tenemos del Espíritu no nos va a servir para entrar ¿a qué? Al reino de los cielos. Por eso Jesús dijo que si no nos volviéramos como ¿qué? Niños, no entraremos en el reino de ¿qué? ¿Qué estaban haciendo ellos? En ellos había contienda, problemas, envidia, disgusto, pleito. ¿Eso era postura de una persona espiritual? No. Era de personas carnales. Ahí donde niños carnales, inmaduros, personas que no todavía comprenden ni quieren aplicar lo que es las enseñanzas de las Escrituras en su vida. Amén. Ahora, mira esto. Versículo 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Bueno, vamos a ver 10 cualidades de las cuales Jesús vio en los niños, que dice que nosotros debemos que aplicar para que podamos entrar en el reino de ¿qué? En los cielos. Aleluya. Hay unas cualidades, no todas, en los niños que Jesús vio y debemos tener para entrar en el reino de los cielos. Vamos a ver la primera. Amén. Primera, los niños son ¿qué? Son inocentes. Amén.
¿Son qué? No hay malicia en los niños. ¿No hay qué? Malicia. Ahora, estamos hablando de niños que no tienen todavía conciencia de qué? De pecado. Amén. ¿No tienen conciencia de qué? Por ejemplo, conocí cuando mi esposo y yo nos casamos por lo civil, ¿cierto? Antes de hacer la ceremonia, la juez nos contaba de que el sicario más joven de Colombia tiene 9 años. ¿Será que ese niño lo hacía por inocencia? ¿Tenía conciencia de qué? Por eso cuando Jesús habla de los niños, está hablando de los niños que no tienen qué? Conciencia de pecado. No hay maldad en su corazón. Pero un niño que ya tiene conciencia de pecado, ya no tiene justificación por sus obras. ¿Sí me entiendes? Es culpable. Amén. Entonces, ¿qué cualidad vio Jesús? Primera, son inocentes. No tienen que malicia, como Pablo hablaba en 1 Corintios 14:20. Amén. No hay que malicia. En pocas palabras, esa parte de no hay malicia significa no haber pecado en nosotros. Amén. No haber pecado. No hay pecado en nosotros. Significa santidad. Amén. ¿Qué? Santidad. Nadie puede entrar al reino de los cielos sin qué? Sin santidad. Esta semana yo confronté a mi hija, ¿cierto? A mi hija menor, porque hizo algo que me desagradó. Y la confronté. Le dije, hija, ¿de quién eres tú? ¿Eres hija de Dios o eres hija del diablo? Porque esto lo hace el enemigo. Estas son obras del diablo, no son obras de Dios. Amén. Presta atención. Hay cosas que Dios nos va a confrontar para que seamos hijos que amados, dice la palabra, que agradan a su ¿qué? Padre. Yo no me puedo decir que soy verdaderamente un hijo de Dios cuando todavía me deleito en el pecado. Primero, que el Señor vio en los niños, no tienen malicia. Por eso el cristiano cada día tiene que morir más ¿a qué? A su carne. Que el hombre viejo esté ahí postrado ahí a sus pies. Amén. El viejo hombre ahí aplastado. Amén. Segunda cualidad que Jesús vio en los niños. Vamos a ver la segunda cualidad. Los niños creen con facilidad y sin razonamiento. Amén. ¿Un niño cree con qué? Con facilidad. El niño cree con facilidad. Tú le dices algo al niño y él se lo inventa. Él se lo cree. Él fácilmente te cree. Pero a uno, ¿será que sí? ¿Será que Dios lo va? No, pero es que yo pensando, ¿cómo Dios lo va a hacer? No, eso no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cómo lo va a hacer? Entramos en el razonamiento. Déjame decirte que el ser humano, el hombre maduro, la gente de ya de edad, cuando ya pasan de su infancia, empiezan a razonar. Y la razón no va con la fe. La razón mata la fe. La razón es enemiga de la fe. Ay, es que mucho tiempo y nada que se cumple. Mire esto, no, eso no va a pasar. Eso es razón. Eso no es fe. No estás actuando como un niño en Cristo, estás actuando como ¿qué? Como un hombre. Por eso Pablo en 1 Corintios 3 dice, no puedo hablar como a espirituales, sino como a niños en Cristo, como a hombres. ¿Como a qué? Hombres. ¿El niño cree con qué? Con facilidad. No razona, no le pone arandelas. No primero hace una operación química, física y demás para saber si sí, realmente es Dios. No, decide creer con facilidad. Mis hijas me han sorprendido muchas veces de una manera que dice, qué hermoso, como es la fe de un niño. Mateito, uno de los más pequeños de la iglesia, me sorprende la fe de ese niño. Amén.
El hijo de Paola también me sorprendió qué día. Estuve haciendo la visita pastoral allá en su casa. Le ministré. ¿Cómo te sientes? Bien, pastor, estoy bien, ya sano, el Señor me sanó. Y uno le ministra, pues de pronto Dios me sanó. ¿Porque somos qué? Porque no somos como niños. Y déjame decirte, presta atención, iglesia, no se distraigan. La palabra del Señor dice que lo que no es de fe es ¿qué? Que lo que no es de fe es de ¿qué? Pecado. Quiere decir que si nosotros los cristianos no estamos en fe, es porque estamos en ¿qué? En pecado, porque lo que no es fe es pecado. Si tú dudas o si tú tienes incredulidad o si tú razonas, estás en pecado, porque la razón, la duda y la incredulidad es pecado para Dios. ¿Por qué Israel en Números capítulo 11 y 12 Dios los exhorta y Dios les trae juicio de que sus cuerpos perecieran en el desierto? Por su incredulidad. Su incredulidad, imagínense, estaban siendo sustentados por un alimento que Dios descendía del cielo, que no era creado en la tierra, y aún así no creían. Y lamentablemente mucha gente, aún viendo las maravillas, señales y las cosas de Dios, y no le creen. ¿Será que están comportándose como niños, como Jesús demanda? No, no se están comportando como niños, como Dios demanda, como carnales. En segunda cualidad, ellos creen con facilidad, no razonan. Ellos no razonan. Tercera cualidad, tienen esperanza, paciencia para recibir. Tú le prometes algo a un niño, déjame decirte que él espera. Y tú le prometes algo y ay, Padre de la gloria, se lo ganó yo. Pero nosotros, pasó un mes, 2 meses, un año, no, ya no va a pasar. Como que Dios mintió, como que ese siervo fue mentiroso. Como que una cosa, como que la otra. ¿Somos qué? Niños carnales. Tercera cualidad de los niños. Creen con facilidad. Tienen esperanza, hay paciencia en ellos. Amén. Un niño tiene esperanza. Un niño. Hay momentos donde me he sentido débil en la fe y de pronto las circunstancias han hecho de que uno empiece a tambalearse. Santo Señor, tanto tiempo. Y mis niñas, Dios usaba a mis hijas para afianzar mi fe. Papito, Dios lo va a hacer. Papito, es el carro que Dios te ha prometido. Papito, una cosa yo. Es una esperanza de ellos siempre. Son pacientes. Y uno de hombre desespera, está ansioso, está afanado, está turbado, está ahí, mejor dicho, con ese corazón como caballo en galope así. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? ¿Mañana será? ¿Mañana? Fluctuamos en nuestro corazón. ¿Será que estamos actuando como niños, como Jesús demanda? No, como hombres. Cuarta cualidad de lo que Jesús habla de como niños. Otro, no guardan rencor, perdonan fácil. Tú vas a ver 2 niños y de pronto empiezan a jugar y se disgustan y al momentico otra vez están jugando. Vaya usted a mirar a una persona, tiene eso ahí, la miraron feo, una actitud o algo ahí en el corazón. ¿Cómo está? ¿Somos como niños? Carnales. Un niño perdona fácil. Mira, ¿sabe qué le dijo Jesús a Pedro? Porque Pedro se acercó al Señor. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofende? Señor, ¿hasta 7? Es decir, ya como que tenía uno que ya llevaba 6. Y Jesús, ¿qué le dijo? No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7.
Es decir, en todo momento. Y en un mismo pasaje, dice, y si tu hermano 12 veces te ofende en el día, 12 veces tiene que perdonar. Así es un niño. Si tú vas a mirar un niño, amén, ellos discuten entre sí. Amén. ¿Ellos qué? Discuten. Ay, ya no quiero jugar. Y al momentico ya está jugando con ellos. Y recocha y pasó. El problema pasó. Pero usted, si uno ve personas con rencores de hace 40 y 50 años, rencores de 60 años, tiene rencor de la tatarabuela que se murió y se... ¿Somos niños como Jesús espera? No, niños carnales. Niños carnales. Y alguien nos ofende y de una vez el rencor y ya lo tengo entre ojo y ceja. Y si es bien de esos que son bien cejones, bien juntos, peor. ¿Por qué? Porque no somos como los niños que Jesús quiere que seamos. Guardamos rencor fácil. Y este me dijo algo o este me hizo algo, ya lo tengo acá. Ya. No soltamos, hermanos. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que si nosotros no perdonamos a quienes, a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre perdonará nuestras ofensas. Así que podemos traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas a la iglesia, podemos orar y alabar y todo lo demás. Pero si no perdonamos, no soltamos el rencor, déjame decirte que tus diezmos, tus ofrendas, tu alabanza y lo demás no suben del techo. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús demandó que fuéramos como niños. Y los niños no guardan rencor. Los niños que perdonan fácil. En estos días compartí algo que el Señor me traía en mi tiempo de intimidad. ¿Cierto? El enojo, el temperamento, el genio del hombre. Es que yo soy muy explosivo. A mí me tocan y exploto. No me la saque. Pero la palabra del Señor nos habla, ¿cierto?, de que debemos someter nuestro ¿qué? Temperamento. ¿A quién? Al Señor, a Cristo. Cuando yo someto mi temperamento al Señor, ¿qué hace Dios? Dios va a generar por el Espíritu Santo en mí un fruto del Espíritu que se llama ¿qué? Templanza, que es el dominio ¿qué? Propio. Y entonces, como dice la palabra, aunque de pronto se me suban los colores, yo me voy a controlar en mi hablar y en mi actuar. Amén. Entonces, como dice Efesios, me airaré pero no pecaré. No dejaré que el enojo pase el día, ni tampoco le daré lugar ¿a quién? Al diablo. Amén. Por eso, en esta cualidad que Jesús habla acerca de por qué como niños debemos ser, es porque un niño suelta fácil, no guarda rencor en su corazón. Mira, cuando uno está ministrando, muchas veces el Espíritu Santo le revela a uno la condición del alma de cierta persona y le muestra a uno esa alma, un corazón así supurando, pero materia. Y hay rencor, y hay odio, y hay... No dice, santo de la gloria. Es que tengo algo contra mi papá, y contra mi mamá, y contra mi hermano, y contra Raimundo y todo el mundo. La ofensa, la herida es algo que si tú no sueltas, se acumula, y pasa como que la herida, cuando tú no le intervienes para generarle una verdadera curación, se infecta. Y puede hasta sellar en falso. Y cuando tú vas a mirar ya está colorado alrededor. Y tú tocas y empieza a supurar pus. Entonces una de las cualidades, esta cualidad que Jesús habló de por qué debemos ser como niños, como los niños que Él quiere, es eso. Los niños no guardan rencor, perdonan fácil. Amén. Quinto, confían ¿qué? Fácil. Ay, confían fácil. ¿Un niño qué? Confía fácil. Y nosotros desconfiados. Amén. ¿Somos qué? Ahora estamos hablando de confianza en el Señor. Amén. ¿Confía qué? Fácil. Un niño confía fácil. Amén. ¿Un niño qué? Por eso es que nosotros a nuestros niños tenemos que educarlos
de que no le reciban cualquier cosa, cierto extraño, de que se vaya con cualquier, porque ellos confían fácil. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros confiemos fácil. ¿Quién? En Él. Que si Dios nos dice algo, créele. Pero no, ay, ¿será que sí? ¿Y qué tal que no pase nada? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal que me roben? ¿Y qué tal que me pase algo? Porque somos ¿qué? Desconfiados, somos niños carnales. Un niño confía fácil. Amén. ¿Un niño qué? Confía fácil. Un niño confía fácil. Es otra cualidad que el Señor resalta en los niños. Y ellos confían ¿qué? Fácil. Es algo que nosotros vemos en un niño. Sexto, son humildes, sencillos. No hay soberbia. ¿En un niño no hay qué? No hay soberbia. Amén. Lamentablemente muchos niños son tan contaminados por sus mismos papás que uno dice, uy, es un niño y padre de la gloria. Pero el niño que Jesús resalta es un niño que es ¿qué? Humilde. Por eso dice, el que no se humilla como este niño, no entrará en el reino de los cielos. Pero nosotros hacemos alarde de cosas que son insignificantes para ese. Amén. Es que yo, como el pavo real, apenas extendemos el plumaje para mostrar a otro lo que somos. ¿Eso se llama humildad? Eso se llama soberbia. ¿Qué estaban ellos? ¿Quién va a ser el grande? Decir, ¿quién es el que me va a mirar? Porque no, yo tengo que ser el grande y todos me vean a mí. ¿Qué estaban haciendo? Ellos querían ser como pavos. Extender su plumaje para que otro lo viera. Eso se llama humildad. Eso se llama vanagloria. Eso se llama soberbia. Eso se llama sencillamente que tu corazón quiere estar inflado. ¿De qué? De otras cosas. Amén. ¿Y los niños son qué? Sencillos. Por eso, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Que seamos ¿qué? Sencillos como palomas. Y tú vas a mirar a ese animalito, ¿es qué? Sencillo. Las palomitas son sencillas. Jesús mismo dijo, sé sencillo como palomas. Y las palomas son sencillas. Son sencillitas. Y esa sencillez significa ser uno humilde, prudente, sin tanta vaina, sin tanta arandela. Sencillos. Amén. Sencillez. Humildad realmente de corazón. Es otra cualidad que Jesús resalta en los niños. Ellos son sencillos, son humildes. Séptimo, son alegres. ¿Son qué? Alegres. Hay gozo en ellos. Pero nosotros andamos hay hermanos que tienen cara de limón. Fueron unos que se comieron un limón, se comen un bulto completo. Así estiran de una vez para el genio, uno de los veo y dice, pero no demuestra gozo del Señor, sino amargura. Santo de la gloria. Gozo. Dice, ¿qué dice la palabra? Dice en 1 Tesalonicenses 5, dice, ¿cómo dice? ¿Cómo es que dice? Vivir gozo o mantener el gozo, dice. Gozoso siempre, ¿crees? Gozoso siempre. Amén. Y nos habla que el cristiano tiene que andar en gozo, ¿qué? En todo momento. Sí, creo que es en Filipenses, ¿cierto? ¿Gozosos qué? Siempre. Y uno de veces con la cara de amargado, con la cara ahí de revólver 38, que no me miren porque ¡pah! Dígame, ¿eso es ser niños? ¿Eso es ser niños? No. Eso no es ser niños, esos son de niños carnales, pero no los niños que el Señor demanda. Y un niño, una cualidad de los niños que son gozosos, son alegres. Usted los ve y esos se la pasan jugando, jueguen acá y rían acá y suden en la gota y acá y acá.
Ay, qué mamera de chinos. Ay, no. Pero porque tiene amargura. Porque entonces no hay felicidad. Y dice que mantener ¿qué? Gozosos. Regocijados en el Señor siempre. Regocijados, dice en el Señor siempre. El cristiano tiene que mantener ¿qué? Gozosos. Préstame algo, préstame atención, iglesia. El gozo en el cristiano es el reflejo de la realidad de la salvación en su vida. Por eso la palabra dice, vuelve el gozo de tu ¿qué? Salvación. Cuando un cristiano no está en gozo, es porque hay algo que está pasando en su vida. O su vida espiritual ya se volvió una religiosidad, o sencillamente ya está tambaleando en su fe. Pero algo está pasando. O hay tantas cargas o tantas ataduras que le roban el gozo. Amén. Yo no sé, yo me la paso contento. Y cada vez que tengo oportunidad, pues hago bromas y hago chistes y recocho y una vaina. Yo no sé, yo me la paso contento. Muy raro. Y si de pronto me enojo es momentáneo. Así ya y otra vez me pasa ya. Pero hay gente que se enoja y viven enojados. Y como que nacieron enojados y van a morir enojados. Y es una amargura, es una vaina. Y la palabra dice gozosos. Y algo que tiene el niño es que es alegre. Tiene una alegría constante. Amén. ¿Uno tiene una alegría qué? Constante. Entonces cuando yo no ando en ese gozo, ojo, no estoy reflejando el niño que Jesús menciona. Octavo, los niños son ¿qué? Creativos. Dejan volar su ¿qué? Su imaginación. Qué lindo, ¿son qué? Creativos. Amén. ¿Cómo serán los niños que son tan creativos que a las vacas les ponen alas? Y entonces empiezan con las vaquitas y las vacas van volando. Sí, se inventan unas cosas que uno dice, tanto de la gloria. ¿Y sabes qué pasa? Déjame decirte que el Señor quiere que nosotros los cristianos dejemos volar nuestra imaginación en el Señor. Amén. Porque nosotros somos tan, presta atención, tan racionales. Es que como Dios me va a dar un carro tan costoso, y cómo hago yo para pagarle, y los impuestos, y en dónde lo meto. Un niño no. Un niño deja volar su imaginación. Es decir, el niño no vive el futuro, el niño vive el presente. Como hace poquito les estaba enseñando y les decía, mucha gente en sus afanes, ¿cierto? Ya están viviendo 10 años anticipados. ¿Sí? Ya tienen la carga de 10 años anticipados. Y la universidad de mi chino. ¿Y a dónde van a vivir? Y andan afanados y turbados y ya tienen las cargas de ¿qué? De 10 años anticipados. ¿Y eso qué es? Eso no es paz, hermano. Eso no es creerle al Señor. El niño es creativo, el niño deja volar su ¿qué? Su imaginación ¿con qué? Con facilidad. Pero si Dios me dice a mí algo, yo le dudo, yo dudo. No, ¿cómo? No, Dios conmigo, no. Que Dios te va a llevar a las naciones. ¿Con qué plata? Si ni tengo visa. Por mucho conozco Ibagué. Y ya me dijo que las naciones. Dígame, ¿eso es ser niño como Jesús demanda? No, eso es ser hombres carnales que razonan, que no dejan que Dios sencillamente los lleve ¿qué? A volar su imaginación. Por eso Romanos 4 ¿qué dice? Dios que llama a las cosas como ¿qué? Como que no son como si fuesen. Dios, su enorme, insondable conocimiento vuela. Amén. Por eso es que dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros volemos en nuestra imaginación con Él. Amén. Pero nosotros nos limitamos en ¿qué? En nuestro raciocinio. Nosotros nos limitamos en nuestros miedos. Nosotros nos limitamos en nuestros propios fracasos. Nosotros nos limitamos. ¿Por qué? Porque estamos incrustados ahí en el yo.
Y no hemos salido de la frontera del yo para entrar en el Él. Y en Él Dios quiere llevarnos a volar. ¿Acaso Moisés, en el momento que Dios lo llama, se imaginaba que Dios lo iba a usar para abrir el mar? ¿Para que del mar se crearan ranas? ¿O que el polvo de Egipto se convirtiera en piojos? ¿Cuál fue la respuesta de Moisés a Dios? Yo no me van a creer. No, yo soy torpe para hablar. Es decir, Moisés se centró en el yo. Moisés se centró en sus miedos, en sus temores, en sus fracasos, en sus frustraciones, en tantas cosas. Pero Dios quería que Moisés se imaginara, que Moisés dejara volar su imaginación en Él, es decir, en Dios. Yo no sé, yo soy uno de los que a mí me gusta imaginar cosas extraordinarias en Dios. Y yo creo que Dios puede llevarme a hacer mucho más de lo que me ha mostrado. Por eso la palabra dice en Juan 14, que dice Jesús, en Juan 14, del 12 al 14, dice: de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Déjame decirte que esas promesas son para ¿quiénes? Para los que dudan, para los que tienen miedos, para los que tienen temores, para los que todavía razonan. Esas promesas son para los que creen como niños que Dios puede llevarlos a hacer eso y mucho más. Por eso una de las cualidades que Jesús habló de cómo debemos ser como niños: los niños son creativos, los niños dejan volar su imaginación. Por eso le dije, le ponen alas a las vacas y le ponen a volar a los elefantes. Si usted ve un niño imagina, se empieza a jugar y uno dice: carajo, esa jirafa tiene hasta proyectiles. Claro, un niño juega y usted... Yo jugaba, me acuerdo que le daba vida a los palos que estaban en el patio de mi casa. Y hacía un montón de palos, una hacienda ganadera, con una cosa, hasta con puertas eléctricas. Y eran unos palos, porque el niño es creativo. Pero déjame decirte que después de que nosotros pasamos de la inocencia a razonar, nos volvemos mecánicos, nos volvemos racionales. No, ¿cómo Dios va a hacer eso? No, porque tú estás razonando. Déjame decirte que en tu razón Dios no puede hacer nada. Y entonces estás pasando de agradar a Dios a desagradar a Dios. Porque algo que le desagrada a Dios es tu raciocinio. Para ser niños que el Señor quiere, tienes que dejarte en las manos del Señor. Y no se trata en tu yo. En tu yo hay temores, en tu yo hay miedos, en tu yo hay frustraciones, en tu yo hay tantas cosas. En tu yo. No, yo creo que Dios me puede dar una casita 3x3. Y pues si estamos metidos en una sala, pues nos salimos. Y otra luego. Dios que me puede dar una mansión. Dios que me puede dar un carro costoso. Los impuestos. Sí, porque la gente ve eso de raciocinio. Y para los impuestos. Y para los insumos. No. El seguro. No. Es decir, su limitante está aquí. Dios no puede. Pero un niño deja volar su imaginación. Cuando yo me vuelvo como un niño, como Jesús quiere. No el niño carnal, ojo, sino el niño que Jesús dijo que seamos como Él. Yo dejo que Dios decida volar su enorme imaginación en mí. Porque déjame decirte que cuando Dios empieza a mostrarte cosas al futuro contigo, es porque Dios está volando su imaginación ¿con quién? Contigo. Amén. Pero usted, no. Yo por ahí. Entonces está desagradando al Señor porque no quiere ser como un niño. Y déjame decirte que Jesús dijo que el que no se hace como niño
no entrará en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos no entran los incrédulos, no entra la gente que duda, no entra la gente que razona, entra la gente que decide creer con facilidad. Amén. Otra cualidad que Jesús menciona, son sensibles, no guardan ¿qué? Dolor. ¿Los niños son qué? Sensibles. Tú vas a mirar a un niño y a veces el niño, y usted se pone a llorar frente al niño y ya está, él empieza a llorar por ti. Y una vez se llora, tan pendejo, está llorando. Sí. Pero usted va a ver un niño, usted se pone a llorar y el niño es tan sensible que empieza a llorar contigo. Empieza a llorar contigo. O si tú ríes, él también empieza a reír. Pero qué ridículo que está así. Porque nosotros nos volvemos insensibles, hermano. Y la palabra dice, sufrid con los que lloran y alegraos con los que se gozan. Dice Efesios capítulo 4. Y nosotros vemos que a alguien le está yendo bien. ¿Por qué a él? Amén. Es decir, nos volvemos como los amigos de Job. A la vieja que se está haciendo algo malo. Toda esta calamidad no le vino porque sí. Es que el Señor está reprendiendo por algo. Nos volvemos tan duros, nos volvemos personas tan malas, que no decidimos sentir el dolor ajeno. Nos volvemos insensibles al dolor ajeno. Nos volvemos religiosos. ¿Sabes? Cuando Jesús llegaba al templo, amén, y llegaba la gente enferma y estaba la gente enferma, Jesús sentía que compasión por el enfermo, así como tuvo compasión por las multitudes que estaban hambrientas y tenían que volverse a su casa con hambre. Era tanto la sensibilidad de Jesús hacia la necesidad de ellos que dijo, no, si los envían así, se van a desmayar en el camino. Y uno, pues qué chulo. Allá nos volvemos insensibles. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nos volvamos sensibles a las necesidades y al dolor de ¿qué? De otros. Por eso dice, acordaos de los presos, como si vosotros estuvieran presos. Acordaos de las necesidades de los que sufren, como si vosotros estuvieras en el cuerpo. Eso se llama sensibilidad. Los niños son sensibles. Mi hija Sara es una de las que es muy sensible. Ella ve llorando a alguien y empieza a escurrirle lágrimas. Y yo ve a la mía, ¿llorando? ¿En serio está llorando mi hija? No sé, se captura del dolor ajeno. Y Dios quiere que seamos como niños, pero nos volvemos tan insensibles. Nos volvemos tan insensibles que si un hermanito o alguien está pasando una necesidad, ayer, mientras yo y los míos estén bien, los demás no me interesan. Entonces nos volvemos insensibles al dolor ajeno. Y algo, préstame atención, que hizo que la mano de Dios se moviera en el ministerio de nuestro Dios Jesucristo, fue la compasión por la necesidad humana. Por la compasión a la humanidad fue que Dios sanó, liberó, hizo estable. Mira, llevaban un féretro de un niño, de un hijo, de una viuda, la viuda de Naín. Y dice que Jesús se conmovió, dice que Él se conmovió. Dice que fue y se acercó al féretro y le dijo, niño, levántate. ¿Por qué se conmovió Jesús? Vio el sufrimiento de ¿quién? De su mamá. Era una viuda y aparte había perdido su hijo. Movió el corazón de Jesús. Pero nosotros somos tan insensibles. ¿Vemos una persona enferma? Somos insensibles. Somos sensibles al dolor de mi familia, pero al de los ajenos, ¿somos insensibles? No, somos egoístas. Mientras mi casa y yo estemos bien, para de contar. Los demás que se las arreglan como puedan. Eso se llama insensibilidad. Y algo que los niños tienen, ellos son ¿qué? Sensibles al dolor ajeno.
Amén. ¿Ellos son qué? Sensibles al dolor. Vamos a ver otra. 10ª. Son expresivos. Hay honestidad y sinceridad ¿qué? En ellos. ¿Qué tiene un niño? Son expresivos. Son sinceros. Son honestos. Si están de mal genio lo van a expresar. Si están alegres lo van a expresar. Pero nosotros somos re hipócritas. Yo estoy bien. Y por dentro está que te comes a mordiscos. Hipócritas. ¿Por qué Jesús le decía a los fariseos? Hipócritas, sepulcros blanqueados, mostrás una fachada que no es. Y Dios quiere que seamos como niños. Los niños son expresivos. Los niños son sinceros. Amén. Y algo que se ve en los niños, ellos son ¿qué? Expresivos. Usted le va a dar a un niño. Un niño va a expresar, si es alegría, es alegría, si es enojo, lo van a expresar. Pero nosotros somos hipócritas, mostramos caretas que no son, fachadas que no son, mostramos alegría y por dentro estamos que lloramos. Hacemos la cara del payaso, reímos y por dentro estamos como un mar de lágrimas, hipócritas. Y algo que el Señor quiere que seamos como niños es que seamos honestos. Seamos sinceros. No seamos una fachada, no tengamos una careta de hipocresía, seamos sinceros. Amén. Y esto es algo que es una de las cualidades de que Jesús dijo, ¿por qué teníamos que hacerlo como niños? Amén. Como niños, Jesús quiere que seamos. Ahora Jesús nos estaba hablando que estas cualidades debemos tenerlas en nosotros como creyentes en Cristo, como personas ¿qué? Espirituales. Como personas espirituales. Pero lamentablemente mucha gente quiere tomar a ser como niños, pero como no debe ser. Como niños carnales, que nos describe la palabra en 1 Corintios 3 y Hebreos capítulo 5, ¿cierto? Y como niños inmaduros, como dice la palabra en 1 Corintios 14, 20. Y eso no es lo que quiere Jesús. Amén. No que seas inmaduro. Amén. Ay, es que como me miraron mal, ¿cuánta gente se ve en la iglesia? Ay, ese diácono me miró mal, no vuelvo por allá. Pues es inmadura y no va a volver por allá. Porque son niños inmaduros. ¿Inmaduros en qué? En su modo de pensar. Amén. Ahora, 1 Corintios 3 y Hebreos 5, carnales, inexpertos en la palabra del Señor. Es más, incluso yo he escuchado hasta entre comillas cristianos que dicen, la palabra del Señor dice, ayúdate que yo te ayudaré. Digo, carajo, ¿en qué palabra? ¿Versión nueva? Yo creo que la versión nueva Reina Valera, aunque no ha salido, ¿no? Son inexpertos ¿qué? En la palabra del Señor. Son inexpertos en aplicar la palabra de Dios ¿en qué? En sus vidas. Carnales. Y Dios no quiere que seamos ¿qué? Niños carnales ni niños inmaduros. Porque esos niños no entrarán, presta atención, al reino de ¿qué? De los cielos. Volvamos allá a Mateo 18. Mateo 18. Versículo 3. Por eso esta enseñanza se llama como niños andando ¿de qué? De su mano. Como niños andando de su mano. Dice, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No entrar en el reino de los cielos significa no entrar a la salvación eterna. Porque déjame decirte que los carnales no van a entrar en el reino de los cielos. Que todavía dudan, que todavía tienes incredulidad, que todavía tienes miedos, que todavía mientes, que todavía haces cosas que le son desagradables al Señor. Déjame decirte que si tú no lo quitas,
no entrarás al reino de los cielos, porque eso no es la postura del niño que Jesús quiere que tú y yo seamos. Porque esa clase de niños son los niños carnales e inmaduros. Pero el niño que Jesús quiere es un niño espiritual, que es quien lleva todas estas cualidades en su vida. Por eso debemos hacernos como niños, como Jesús dijo. Ahora, mira que Jesús también nos ratifica acá en Marcos. Vamos allá a Marcos. Marcos 10. Marcos capítulo 10. Versículo 13. El versículo 15, perdón. Marcos 10, 15. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús lo habla 2 veces. Si yo no me hago como niño, si yo no recibo el reino de los cielos, no puedo entrar en él. Si yo no me hago como el niño que Jesús quiere que yo sea, no puedo entrar en él. Por eso Jesús habló de ciertas cualidades de los niños, no todas. Porque como hablábamos, los niños son fluctuantes. Los niños son inmaduros. Amén. Los niños son inconstantes. Los niños. Pero estas 10 cualidades que Jesús nos resalta acerca de por qué es un niño. Amén. Y por qué Él quiere que nos volvamos. Es algo que los niños tienen, que nosotros, cuando crecemos, hemos perdido. Amén. Crecemos y perdemos esto en nuestras vidas. Amén. Perdemos el ser inocentes, el ser santos. Nos volvemos pervertidos, nos volvemos perversos, malos. 2. Ellos creen con facilidad y sin razonamiento. Nosotros dudamos. No, yo creo que Dios no lo va a hacer. Dios me dijo que yo iba a ir a las naciones, que yo iba a cantar, que yo iba a tener... No, yo creo, no. Niño cree con facilidad. Uno razona. ¿Uno qué? Razona. Ve que te voy a bendecir. No, yo no creo, Señor. No, ¿será que sí? Razonamos. ¿Pasaste a recibir sanidad? ¿Será que sí la recibí? Pues no la recibiste. 3. Tiene esperanza. Hay paciencia en ellos. 1. ¿Será que ya, Señor? ¿Cuánto más, Señor? Llevo mucho tiempo esperando. Amén, Señor. Y ya estoy impaciente. Hasta que se come las uñas. No, ya ni hay uñas. Ya está comiendo los mochos ahí. ¿Por qué? Por la ansiedad, por la impaciencia. Pero los niños no son pacientes. Tienen esperanza. 1. Tanto. 4. No guardan rencor. Perdonan con facilidad. 1. Le van a mirar, el Señor le va a examinar el corazón de uno. Tiene la herida de la herida, 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 de la herida. Eso para un rompecabezas ya. Pero el niño se enojó con alguien y ya lo soltó. Ya, no tengo nada contra él. Y uno ve un niño, juega, pelea, uno está peleando y otra vez se contenta y al momentico están peleando otra vez se contenta y otra vez también. Y al otro día pasaban la hoja y no pasó nada. Pero uno me la hizo. Pero no más. Y ya lo tiene, ya lleva entre ceja y ceja, ojo y ojo, pestaña y pestaña, sueño y sueño. Ya mejor dicho, ya se armó la película. Tengo algo contra esa persona. No lo puedo perdonar. No es un niño como Jesús quiere. 5. Confían fácil. Es decir, se descargan fácil. Y así quiere que el Señor que seamos, nos cargamos fácil en las manos de Él. 1. No desconfiar. ¿Será que sí, Señor? No creo. ¿Y qué tal que yo quede en vergüenza, Señor? Santo. 6. Son humildes, sencillos, no hay soberbia. Son sencillitos. 1. Más complicado que el estado del gobierno colombiano, ¿sí, no? Todos le quieren comer a mordiscos y cada uno quiere pelear por su mejor tajada.
Pero el niño es humilde. El niño es humilde. Y lamentablemente nosotros dejamos que el corazón se contamine con soberbia, arrogancia, vanagloria, excentricismo y tantas vainas. Séptimo, son alegres, hay gozo en ellos. En todo momento tú ves un niño alegre, contento, alegre. Y más si están jugando, ¡ja! ¡Qué felicidad! Botan sudor ahí. No les importa, porque son tan descomplicados que no les importa la ropa. Se mimetizan con el ambiente. ¿Sí, no? Solo llegan con colores verde, rosado, fucsia, de todo, color tierra, color mugre, color pasto. Eso no les importa. A ellos no les importa que los papitos van a tener que lavar esa ropa. A ellos no les importa eso. Ellos solamente quieren vivir, gozarse, alegrarse. Uno, ¡ay! Espere. Uno es complicado, hermano. Uno es complicado. No hay gozo, no hay alegría. Se deja uno robar fácil la paz. Me robó la paz. Yo tenía una bendición, no me robó la paz. Te dejaste robar la paz por inmaduro. La paz no se la puede uno robar, hermano. 8. Son creativos, dejan volar su imaginación. Dios quiere que dejemos volar nuestra imaginación en Él. Deja volar su imaginación. Deja que Dios se encargue de llevarte a donde Él te quiera llevar. Que Él diseñe tu vida. Pero uno es tan simple, uno es tan limitante, y Dios se quiere llevarte a volar. ¿Por qué? Porque somos no niños como Él quiere, niños carnales, inmaduros. 9. Son sensibles, no guardan dolor y expresan el dolor ajeno. Y uno es insensible al dolor ajeno. Y 10. Son expresivos, hay sinceridad, honestidad en ellos. Uno muchas veces anda en hipocresía. Entonces, hermanos, a esto es lo que Jesús se refiere cuando Él habla de que seamos como niños. Dios quiere que nos volvamos como niños, como los niños espirituales que Él quiere que seamos. Niños como Jesús quiere para que entremos en el reino de los cielos. Quitemos eso de ser niños carnales. Quitemos eso de ser niños inmaduros en el modo de pensar. Quitemos eso, porque eso no edifica nuestras vidas. Eso no edifica nuestras vidas. Dios quiere que seamos niños, realmente niños sensibles. Por eso su palabra dice que si no nos hacemos como ¿qué? Niños, no entraremos en el reino de los cielos. No vamos a entrar en el reino de los cielos mientras nosotros tengamos una mentalidad compleja, mientras nosotros le demos tanta vuelta a las cosas del Señor. Que Dios dijo que te va a levantar como una persona exitosa, próspera. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? Que Dios te va a llevar a las naciones y vas a predicar a la multitud. Yo con esta pena. No, si a mí me da pavor hablar a la gente. No, yo casi no sé hablar. No, ¿cómo que Dios se equivocó? Eso no son niños, hermano. Eso es estar en tus razonamientos. Eso no es dejar que Dios sencillamente te lleve a creer. Planes y propósitos que te digo, es porque Dios está imaginando cosas extraordinarias contigo. Porque su pensamiento, los pensamientos propios de nosotros, ¿por qué? Así, pequeños, mínimos, insignificantes, así como el testimonio de este gran empresario que tiene una cadena de restaurantes en los Estados Unidos. ¿De dónde salió él? De la indigencia. Aceptó al Señor Jesucristo al frente de una iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana no lo dejaron de entrar porque estaba sucio. Y él aceptó a Jesús ahí en el andén. Y como persona indigente él recogía sus limonas en un tarrito. Y al aceptar a Jesús, el Espíritu Santo empezó a hablar y le dijo: no más gastes las limosnas que te dan. Pero Señor, ¿y entonces cómo? Confía en mí.
¿Y qué hizo él? Él empezó a confiar ¿en qué? En el Señor. Y cuando ya la tenía llena, Dios le dijo, ahora alquila una habitación. Pero Señor, no tengo cama, alquílala. Bueno, yo te hago caso. Fue y la alquiló. Obviamente que ¿qué había en esa habitación? Nada, él dormía en el piso. Y luego el Señor le habla y le dice, ahora quiero que guardes otra vez tu limosna y no te la vas a gastar. ¿Cómo hago para pagar arriendo? No te preocupes que yo voy a hacer. Y él empezó a seguir al Señor como Dios le decía. La señora que le arrendó la habitación le dijo, me voy a ir, necesito viajar a otro país, me guarda los arriendos cuando yo venga. Dice él dando su testimonio, porque él salió, fue entrevistado por una mujer famosa, secular, que entrevista a grandes celebridades y personas adineradas, las personas más ricas del mundo. Y entrevistó a este gran empresario cristiano. Dice que cuando la señora se fue, Dios le dijo, ahora quiero que te compres un carro porque vas a hacer hamburguesas. Pero yo no sé hacer hamburguesas. Hazlo. Bueno, Señor. Y él compró el carro y Dios le dijo cómo que hacía la hamburguesa. Dice que duró como 2 semanas en un punto y no vendía nada. Señor, pero si me corro más para allá, ¿no será que de pronto? Quédate ahí. Y dice que luego le empezó a llegar clientela y Dios le dijo cómo hiciera la hamburguesa. Y clientela y clientela y clientela, le tocó tanto comprar otro carro, emplear a otra persona y empezó. Dice, y así fue como empezó mi futuro financiero. Y hoy tengo una cadena de restaurantes y a todos mis empleados les pago la universidad. Toda persona que trabaje para mí tiene que estudiar en la universidad. ¿Cómo empezó él? Así, de nada. Él sencillamente como niño decidió confiar ¿en quién? En el Señor. Pero nos volvemos así tan religiosos, tan meticulosos, tan racionales que no dejamos que Dios pueda llevarnos a donde Él quiere llevarnos. Por eso cuando Jesús dijo que debíamos hacernos como que niños, estaba hablando de eso. El niño cree con facilidad, el niño confía con facilidad, el niño suelta el rencor y la falta con facilidad. Pero nosotros nos incrustamos ahí. Por eso Jesús dijo que si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Y este testimonio de este varón, de este empresario, me impactó. Como niño decidió confiar en él. Como niño. Como niño decidió confiar en él. Como niño. Por eso, tu fe no puede estar contaminada por tu razón. Tu vida espiritual no la puedes dejar contaminada por la religiosidad, por la metodología. Porque entonces tu vida espiritual se va a empezar a apagar y vas a dejar el enfoque de niño a entrar en una postura de muerte espiritual. Por eso Jesús le decía a los fariseos y saduceos, hipócritas, vosotros sois sepulcros blanqueados, apariencia de piedad, pero están secos, áridos, no hay una realidad de la vida espiritual. Se volvieron insensibles al dolor ajeno, se volvieron metódicos, se volvieron personas insensibles, personas racionales. Por eso Esteban, antes de ser apedreado, dijo, vosotros siempre resistís al Espíritu del Señor. Entonces esta enseñanza es como niños andando de su mano. Dios quiere que seamos como niños, sensibles, abiertos, dispuestos, disponibles, para que Él pueda hacer la obra en nosotros. Amén. Por eso mira, muchas veces menospreciamos a los niños. Ay, los niños son bien cansones. Ay, los niños. Yo soy uno, presta atención. Cada vez que salgo con mi hija Sara, siempre que salgo con mi hija Sarita, desde que salgo de la casa, papito y esto, y papi me empieza a preguntar, y me pregunta por esto, y me pregunta por acá, y me pregunta allí, y me pregunta, y me pregunta, y me pregunta, y me pregunta. Y digo, Padre de la gloria,
no me imaginé que antes de salir le puse la pila y que estaba cargada. Y empieza a preguntar, y papito aquí, Pepito allá, y papito acá. Déjame decirte que muchas veces nosotros vemos los niños y están cansones. Ay, qué fastidio. Ay, una cosa. Pero Jesús vio algo en los niños que nosotros no vemos. Y son cualidades muy significativas que el Señor quiere que tengamos, obviamente espirituales en nosotros. Los niños son una gran escuela para nosotros los hombres, para nosotros la gente adulta. Porque lamentablemente hemos perdido eso. Hemos perdido eso. Hemos perdido eso. Nos hemos vuelto tan racionales que, como les decía ahorita, como niños le damos vida hasta un palo de escoba. ¿No? Hoy, espérate. La ciencia me dice, ¿por qué somos así? Sí. Yo les decía, cuando niño yo hacía de una cantidad de palos, hacía una hacienda hasta con puerta eléctrica. ¿Sí? Pero crecemos y perdemos eso. Y llegamos a los pies del Señor y cuando empezamos somos sensibles, creemos y luego con el paso del tiempo nos vemos metódicos. Nos volvemos tan rudimentarios, que perdemos realmente la verdadera esencia de lo que es la vida cristiana. Por eso déjame decirte que nuestra vida espiritual es algo que tenemos que construir a diario. Porque yo puedo hacer que mi vida espiritual se estanque o mi vida espiritual crezca. Que mi fe llegue hasta un nivel o mi fe crezca. Yo soy el responsable. Por eso Pablo le decía a Timoteo, aviva, cuídate de ti mismo. Pablo recomendaba a su discípulo a que él avanzara y no se estancara, a que no dejara que otros lo subestimaran por su juventud. Pablo estaba buscando que sencillamente su discípulo mantuviera la realidad de la vida. Mucha gente pierde el gozo de la salvación. ¿Sabe qué es perder el gozo de la salvación? Perder la verdadera esencia de por qué la vida cristiana. Yo me acuerdo cuando conocí al Señor, para mí la palabra era como hoy estar en el celular. Uno no sabía dónde entrar, dentro al Facebook, dentro al WhatsApp, dentro de YouTube, ¿a dónde entro? Dentro al correo, será un jueguito, no. Cuando uno empieza a nivel cristiano, usted quiere devorarse la Biblia entera. No, la Biblia será excelente, maravilloso. Ay, el domingo que vaya a la iglesia. Perdemos el gozo de la salvación. El gozo de la verdadera esencia, la pasión por las cosas del Señor. Perdemos eso. Nos volvemos tan rústicos, nos volvemos tan metódicos. Perdemos la verdadera realidad. Y eso es lo que Jesús decía, niños. Imagínate, Jesús llama a los discípulos y empezó ya a disputar quién era el más grande. Bueno, ¿quién era el más grande? Pues Jesús habló de Pedro pero no, Juan también es el lambón que está todo al costado de Jesús. No, Tomás, no. Todas dicen que empezaron a disputar. ¿Quién de ellos iba a ser qué? El mayor. Y Jesús vio eso. Jesús dijo, eso no es así. Les trae un niño, los para en medio y le dice, si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hermanos, nosotros perdemos la esencia de lo que es la verdadera vida cristiana. Perdemos la esencia, la verdadera esencia de la vida cristiana es ser como niños espirituales, niños ahí sensibles, niños que creemos con facilidad, que no guardamos el rencor, que no dejamos que nuestro corazón se llene de heridas, ni se llene de cargas, ni tantas cosas. Déjame decirte, hermano, que el avanzar en la vida cristiana es un arma de doble filo. Cuando la vida cristiana no se maneja bien, se vuelve un peligro para uno mismo. Por eso, déjame decirte que Pablo no le decía porque sí a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿De qué? De ti mismo. Déjame decirte que hay factores externos
y factores propios que pueden destruir la vida de una persona. Pensamos que una vida cristiana se puede perder o destruir por factores externos: el diablo, los hermanos, familias, amigos, conocidos, inconversos y demás. Esos son factores externos. Factores propios, tú eres un factor propio. Tus miedos, tus temores, tu credulidad, tu duda, tu impaciencia, tu pereza, tu flojera, tantas cosas, factores propios. Por eso mira que al mismo David, que decía, en su oración decía: guárdame y aún perdóname de los pecados que me son, ¿qué?, ocultos. Es decir, guárdame aún de mí mismo. Porque ¿qué dice la palabra que dice? Que el corazón del hombre es ¿qué? Engañoso. ¿El corazón del hombre es qué? Engañoso. Tu corazón es engañoso, dice. El corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce el corazón del hombre? Solo Dios conoce el corazón del hombre. Por eso hay muchas veces uno le dice a los solteros: cuídate, porque esa chica puede ser de lejos, uy, pinta, y de lejos y de cerca espanta, carajo, se convirtió en una mujer lagarto. O ese hombre que tú ves, ay, tan lindo, y se acerca a pared, oh, es el hombre caimán. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso. Dios sí conoce los corazones del hombre. Él sí conoce la mente y el corazón del hombre. Por eso, hermano, no te dejes guiar por las apariencias. Confía en el Señor. Deposita tu fe en Él. No deposites tu fe en el hombre. No confíes en el hombre, confía en el Señor, que Él no te va a avergonzar. Mira, en estos días, yo le decía a la hermana Patricia: hermana, hemos visto esos días que el diablo fácilmente viene y endurece los corazones de las personas. Y, Señor. Y esto nos hace nosotros entender que realmente maldito el hombre que confía en el hombre. Solo en uno podemos confiar. Como niños podemos confiar y lanzarnos en los brazos de ese Padre. ¿Y es quién? Dios. Dios. Nadie más. Dios. Solo Dios. Nadie más. Solo Dios. Por eso confiar y depositar la confianza en un hombre, en una mujer, en una persona, eso se llama insensatez, mi hermano. Porque el hombre traiciona, pero Dios no. En Él necesitas depositar tu confianza con toda cabalidad. Amén. Con toda cabalidad. Vemos apariencias, pero no el corazón. Pero el corazón de Dios, pero el corazón Dios sí lo ve. Dios sí lo escudriña. Dios sí. Amén. Dios sí ve el corazón del hombre. Por eso, hermanos, esta enseñanza es como niños andando de su mano. Como niños. Pero ya quitemos, como les decía ahora, quitemos ya el argumento de ser niños carnales o niños inmaduros. Es más, uno se ve personas que hasta se justifican, ¿no? Pero es que yo llevo muy poquillo, tengan paciencia, que es que yo... ¿Qué paciencia? ¿Cuál paciencia? Que tienes que avanzar. Fue como conocimos una hermanita, ¿no? 50 años. Estoy aprendiendo. Aprendiendo si es una niña carnal. Una niña inmadura. Tu vida espiritual tiene que ser justificable. Amén. Mira Jesús, la parábola que él habla. Dice que había un padre, ¿cierto? Que tenía una viña. Y dice que vino a buscar ¿qué? Frutos. Hoy voy a comer. Le dice que no halló frutos. Entonces le dijo al criado, ¿cierto? Que en este caso es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? El viñador. Córtala. Llevo 3 años y no da fruto. ¿Y qué frutos está viendo Jesús? ¿Qué frutos? Si estamos tocando el tema de cómo ser niños. ¿A qué seas una persona que perdona fácil?
humilde, sensible, sencilla, gozoso, alegre, cree con facilidad, confía con facilidad. No, pero Señor, he venido 3 años y eso que tienes contra esa persona no lo has soltado. Llevo 3 años y sigues dudando, eres incrédulo. Llevo 3 años y no te has querido comprometer. Tienes un pie en el Señor y un pie en el mundo. 3 años he venido y nada. ¿Qué le dice Jesús al viñador? Córtala, para que inutiliza la tierra. Y entonces Jesús, que en este caso dice, ese viñador dice, Señor, déjame, yo cavo alrededor, remuevo la tierra, para ver si sí. Y si no, pues entonces la cortarás. ¿Y si sabes con qué se remueve la tierra? ¿Sí sabes con qué se remueve la tierra? Con las Escrituras, con la misma palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor, la doctrina, es la que remueve ¿qué? Nuestra tierra. Es la que nos sacude. ¿Cierto? Personas que les encanta plantica, ¿cierto? No quiero decir como una Paola que tiene una selva amazónica, ¿cierto? Y le gusta. Yo creo que ella sueña con una selva amazónica así, con todo tipo de flores, plantas, ¿sí o no, Pau? Sí, claro, ya. Ah, bueno. No se vaya con eso. ¿Cierto? ¿Y qué pasa cuando una planta se le detiene el crecimiento? O las raíces están estrechas, o algo pasó. ¿Y qué se necesita? Remover la tierra. Echarle nuevo abono, de pronto la materia está ya muy apretada, entonces ya las raíces quedaron ahí, entonces son algo más grande. Pero tantas cositas, ¿sí? ¿Qué hace Jesús con nosotros? Bueno, va a remover la tierra. Voy a sacudir porque tiene las raíces como ahí atrofiadas, pegadas. Vamos a mirar porque, ¿qué pasa? Déjame decirte que Jesús es el que nos da al Padre. Jesús es el que nos le dice al Padre, otra oportunidad. Otra oportunidad de remover esta tierra porque está hecha terrones. ¿Cierto? La tierra está llena de terrones y toca removerla. ¿Para qué? Para que pueda crecer. ¿Sí o no? Entonces, presta atención. Si Jesús ha venido, si el Padre le está pidiendo frutos a Jesús de ti, en la fe, ¿qué espera el Señor? ¿Que siga siendo una persona incrédula? ¿Una persona que duda? ¿O una persona que confía? Si el Padre le está demandando a Jesús que tú seas una persona perdonadora, que sueltas el rencor, que perdonas con facilidad, que no dejas que la ira se llene en tu corazón, ¿qué está esperando Jesús? Que cambies. Amén. Por ejemplo, si el Padre le demanda a Jesús, bueno, ese hermanito, esa hermanita, ¿cierto? No es sabio en sus palabras, habla por hablar y no es sabio ni es prudente. ¿Qué está esperando Jesús? Que cambie. Entonces Jesús, ¿qué va a hacer? Bueno, lo voy a exhortar, le voy a hablar a través de la palabra, voy a enseñarle, voy a doctrinarle, voy a corregirle, voy a exhortarle. Porque ¿cuál es el objetivo del Padre? Que tú y yo, como árboles en su viña, estemos, que demos fruto. Déjame decirte, préstame atención, hermanos. A Dios no le interesa tener matorrales en su viña. ¿Qué es un matorral? Una vaina ahí que solamente está ocupando espacio. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa árboles que den ¿qué? Fruto. Por eso que les compartía en el WhatsApp, les compartía un tips santo de la gloria. Parecemos alacranes, nos tocan y una vez la cola. No me mire, ojo, dígame, ¿qué es eso? Siempre la defensiva. Y a veces esa defensiva dura. Cuando la palabra dice airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. Y nosotros no nos controlamos, pecamos con la boca y pecamos con las acciones. Ni de lugar ¿qué? Al diablo. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la ira del hombre? ¿Qué pasa en la ira del hombre? Comete locuras.
comete locuras. En la ira del hombre comete ¿qué? Locuras. Locuras comete el hombre. Por eso someter nuestro carácter, someter nuestras debilidades al Señor hace que Dios pueda trabajar en nosotros. Y le vamos a dar ¿qué? Frutos al Señor. Fruto. Ay, ustedes llevan 40 años. Y en esos 40 años es una persona rencorosa y no soltado. Y el Señor ha venido tiempo y tiempo. No, eso no le quiere dar fruto de perdón. Fruto de arrepentimiento. ¿Y qué espera Jesús de ti? El perdón. ¿Y cómo Dios va a generar fruto en ti? Presta atención a esto. Presta atención a esto, iglesia. Quiero que preste atención. ¿Sabe cómo se genera el fruto? El fruto se genera en medio del ejercitar del amor. Entonces, de pronto Dios permitió una situación que a alguien se levantara, ¿sí o no? A hablar mal de ti. O hacerte una postura desagradable y tú te cargaste ese hermanito. Y el Señor permitió esa circunstancia para que tú sueltes el ¿qué? El perdón. Porque déjame decirte que es así. Amén. No es de que Señor, dame perdón, genera el perdón en mí. Amén, hija. Puedes perdonar. No, se ejercita. Los frutos del Espíritu se ejercitan en nosotros. Amén. A ver, ¿cómo se genera la paciencia en nosotros? El Señor me toca y yo ya tengo paciencia. Con las pruebas. Con las pruebas, el Señor te dijo, te voy a bendecir. Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 años, 10 años, 20 años. No, Señor, ¿cuándo me vas a bendecir? Y el Señor que estaba a través de la prueba de tu fe estaba generando paciencia. Más. Ay, ¿cuándo vas a cambiar ese esposo? 15 años y nada que lo cambie. No, Señor. Estaba generando paciencia y esperanza. Porque déjame decirte que los frutos del Espíritu se ejercitan. No es que llegamos y nos tocó y ya tengo paciencia, tengo fe. Déjame decirte que la fe es un ejercitar. Amén. ¿Se acuerdan que los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, aumentanos qué? Déjame decirte que la fe no se aumenta, la fe se ejercita. Y cuando se ejercita, la fe crece. ¿La fe qué? Crece. Y ante más tú aprendes a confiar en el Señor, tu fe madura cada vez más. Entonces, debemos entender que como niños Dios quiere que nosotros podamos depender y aprender a confiar en Él para que podamos ¿qué? Crecer. Crecer. Crecer en Él como niños que Él quiere que seamos. No niños inmaduros, no. Niños maduros. Que confíen en el Señor, que crean en Él. Amén. Que no guarden rencor, que tengan esperanza. Las pruebas del cristiano no son fáciles. Jesús dijo que eran fáciles. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? En el mundo tendréis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Paz, ¿no? En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. ¿Yo he vencido qué? El mundo. ¿O en el mundo tendréis qué? ¿Qué podemos esperar del mundo? ¿Cosas buenas? ¿Qué podemos esperar en el mundo si estamos caminando con el Señor? ¿Cosas buenas? No. ¿Pero qué dijo Jesús? Que en Él tenemos ¿qué? Victoria. Pero confiar. ¿Yo he vencido qué? Es decir, en Él tenemos victoria. ¿En Él tendremos qué? Victoria. Por eso déjame decirte que cuando yo decido depositar mi confianza en el Señor y creerle, entonces Dios va a obrar en mí. Y entonces yo voy a crecer. Y yo voy a avanzar. Y yo voy a madurar. Amén. Por eso, hermanos,
Tienes una travesía. Tienes un trayecto. Y ese trayecto solo tú y solo yo podemos pasarlo. Amén. Porque es un trayecto de madurar. Es un trayecto de avanzar. Es un trayecto de. Amén. Es un trayecto de. Por ejemplo, miremos en Pedro. Cuando Pedro estaba con Jesús, ¿cómo era Pedro? ¿Cuál era la personalidad de Pedro? Pedro era volado, sanguinario, no por nada cortó orejas, ¿sí o no? Peleonero, imagínate, le cortó la oreja a Marco. Digo que era el primer torero de la historia. Cortó oreja, hermano. ¿Sí o no? Pedro era una bendición. Pedro era bocón, ¿sí o no? Almático. Sí, maestro, yo iré contigo y hasta la muerte iré contigo, daré mi vida. Pedro. De cierto te digo que hoy antes de que cante el gallo me negaré en la garganta de peces. Señor, iré contigo. Pedro era una bendición cuando estaba con Jesús. Pero vemos a un Pedro en Hechos de los Apóstoles totalmente diferente. Un Pedro apacible, calmado. Un Pedro que incluso lo metieron a la cárcel y él no dijo nada. Un Pedro calmado, un Pedro totalmente transformado. ¿Por qué? Porque Dios hizo la obra en él. Vemos un Tomás. ¿Cómo era Tomás cuando estaba con Jesús? Una bendición. De esos incrédulos, de esos pesimistas, de esos que mejor dicho, hoy va a llover, no va a llover, hermano. Pedro era pesimista, Tomás era pesimista, incrédulo, temeroso, miedoso. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, vamos a despertar a Lázaro, ¿qué dijo Tomás? Sí, vamos para que nosotros también muramos. Pesimista ese hombre. Pero cuando vemos a un Tomás y vemos la historia de la iglesia, Tomás fue un gran apóstol en Asia. Murió por el evangelio. Ya no era el hombre temeroso, ni miedoso, ni fusilánime. Era un varón lleno de fe, lleno de carácter y personalidad en ese. Cuando yo dejo que Dios haga en mí y yo pueda ser el niño que Él quiere que yo sea, de que Él que dijo, el que no se haga como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Entonces yo no voy a crecer. Pasarán los años, déjame decirte, y mi vida espiritual no va a avanzar. Para mí siempre la vida espiritual de una persona, sus años en el Evangelio, tienen que ser aprovechables, tienen que ser productivos. Que llevas 20 años en el Evangelio, muestra frutos de justicia. Muestra realmente, muestra por los frutos quién eres. Lamentablemente mucha gente, no, yo llevo 30 años, 40 años, 50 años. Y uno va a mirar, Padre, la gloria es como si ayer hubiera aceptado a Jesús. No ha decidido dejar que Dios haga la obra en él. Tenemos que dejar que Dios haga una obra en nosotros para que nos lleve a donde quiere llevarnos. Amén. Porque déjame decirte que Dios no es como nosotros. ¿Sí o no? Nosotros somos de los que postergamos las cosas. De pronto empezamos a trabajar en algo, ¿sí o no? Por ejemplo, alguien que empezó a trabajar en una manualidad, empezó a hacer un cuadro hermoso, empezó con mucho fervor, con mucha pasión, y de pronto empezó a darle pereza. Mañana lo termino, la otra semana lo termino, el otro mes lo termino, el otro año, y cuando eso estaba arrumado, o lo bota. Claro. Mucha gente es así, le gusta postergar. Mañana, pasado mañana, el otro mes, el otro año, dentro de 5 años. Pero déjame decirte que Dios no posterga. Por eso su palabra dice que el que ha empezado la buena obra es ¿qué? Fiel para terminar. Y cada uno de nosotros es una obra en las manos ¿de quién? Del alfarero, de Jesús. Y la obra que Él ha empezado en cada uno de nosotros, ¿qué? La va a terminar. ¿Sí o no? ¿La va a qué? A terminar. ¿A cuándo les ha pasado que de pronto dejan algo y postergan por bastante tiempo, y cuando van a volver a arrancar, ay carajo, me toca restaurarle esto porque el polvo, el tiempo se descolorizó, no, ya.
¿Sabe qué tiene que hacer Jesús cuando de pronto tú postergas el proceso? ¿Usted sabe qué hace el Señor? Tocó desbaratar, tocó lijar acá, tocó rellenar acá, para que ésta pueda avanzar. Amén. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús empieza a trabajar en nosotros, como veíamos en la parábola, ¿cierto? Donde Jesús le dice al dueño de la viña: déjame yo cavo, para ver si da fruto. Entonces, si no, pues yo la cortaré después. Dios necesita generar fruto en nosotros. Dios necesita que tú realmente crezcas, avances, seas la persona que Dios quiere que tú seas, para la gloria de su nombre. Amén. ¿Cómo lo va a hacer? No te importa, hermano. Presta atención. ¿No qué? No te importa. Déjame decirte, cuando tú le prometes algo a un niño, él te pregunta cómo lo va a hacer. No. Cuando tú le preguntas algo a un niño, le prometes, él te pregunta. Luego cuando le vamos yo le prometo algo a mis hijas, ella no me pregunta: ¿y papito cómo lo vas a hacer? Bueno, papito, pare de contar. ¿Y cómo lo vas a hacer, Señor? ¿Será que lo vas a hacer de esta manera? ¿Será que pronto viene de esta manera? Ahora empezamos allá. Padre de la gloria, empezamos en ese taller allá con cincel, taladro, pulidor y demás, a cranear, a imaginarnos cómo Dios lo va a hacer. Y déjame decirte que en ese tanto maquinar es donde el diablo empieza ¿qué? A trabajar nuestra mente. Eso como que es imposible. Eso se demora todavía. Eso como que Dios, eso como que no era de Dios. Eso como que... Porque déjame decirte que cuando la palabra habla en Filipenses 4, cuando la palabra del Señor habla en Filipenses 4, dice: echando toda vuestra ¿qué? Ansiedad. La ansiedad. Uno de los males del cristiano, la ansiedad. ¿Y cuándo me llega el mío? ¿Y cuándo me llega la mía? ¿Y cuándo Dios me da el negocio? ¿Y cuándo Dios esto? ¿Y cuándo Dios lo otro? Y empezamos con esa ansiedad. Y empieza ese corazón. Y empieza. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo, Señor? Ay, Padre de la gloria. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Y sabes, déjame decirte algo. Que la ansiedad del hombre es donde Satanás trabaja en el corazón. Cuando hay ansiedad y presa. ¿Y sabe qué pasa? La palabra dice: echando toda ¿qué? Vuestra ansiedad. ¿Sobre quién? Sobre el Señor. Y sean conocidas todas ¿qué? Vuestras peticiones con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Y qué viene después? Y la paz de Dios. Déjame decirte que mientras en ti haya todavía ansiedad, porque tú no le has entregado esa ansiedad al Señor. Y entonces, mientras no le entregue la ansiedad, ¿sabes qué hay en ti? Impaciencia. No hay paz ni seguridad, ni tu corazón ni tus pensamientos son guardados. Porque eso dice. Vamos a Filipenses 4, vamos allá. A Filipenses 4, aleluya, Señor, gloria a Dios. Padre Santo. Filipenses capítulo 4. Dice el versículo 6 de Filipenses 4, dice: por nada estáis ¿qué? Afanosos. Afanosos. ¿Por nada estáis qué? Afanosos. Por nada. ¿Presta atención qué? Por nada. No llega esa pareja, no llega ese varón, no llega esa mujer, no llega ese negocio, no llega ese carro, no llega eso que Dios me ha prometido. No llega. Dice: por nada estáis ¿qué? Afanosos. Cuando la palabra dice que por nada estemos afanosos, está diciendo: ojo, no dejes que el afán y la ansiedad turbe tu corazón. No dejes que el afán y la ansiedad robe la paz de ¿qué? De tu corazón. Amén. Ahora, ¿será que uno con afán y ansiedad puede caminar libremente con el Señor? No, a eso sobra.
hay turbación de espíritu. Amén. Cuando hay impaciencia, cuando hay afán, no hay paz. Ahora, mira lo que dice acá. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de ¿qué? De gracias. Pocas palabras, cuando tú presentas tu causa al Señor de algo, tienes que creerlo. ¿Con acción de qué? De gracias. Gracias, Señor, porque está hecho. Gracias, Señor, porque tomaste mi afán, tomaste mi ansiedad, tomaste esto. Gracias, Señor, tú tienes el control. Amén. Versículo 7. Y la paz de Dios, presta atención, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. ¿Qué? Presta atención, hermanos. Si la paz de Dios no está guardando tus pensamientos, es decir, si todavía en tu mente te turban los pensamientos, la ansiedad, la impaciencia, esto es porque la paz de Dios no está actuando, porque tú no has querido entregar eso en el Señor. Dice, guardará vuestro ¿qué? Corazón y vuestros ¿qué? Pensamientos. Pensamientos. Yo me acuerdo hace unos años, antes de que Dios trajera a mi esposo. Fueron 5 años, hermano. Uy, qué cosa tan dura. Pero ¿sabe qué hacía que yo me mantuviera en paz y en tranquilidad? La oración. Por eso siempre he dicho que el cristiano que no ora, Satanás se lo devora. Y el cristiano que no ayuna, Satanás se lo desayuna. Quiere decir que el cristiano que no está conectado con el Señor, vea, ese está como león rugiente con cuchillo y tenedor. ¿Buscando a quién? Devorar. Por eso, déjame decirte que la oración es supremamente importante, pero una verdadera oración, una verdadera oración de entrega. Señor, te entrego esto, descanso en ti. Porque si la ansiedad y la impaciencia te está harto, es porque hay algo que en la oración no está pasando. Amén. No está pasando. Es más, cuando el Señor me trajo a mi esposa, ahí sí ya estaba yo, estaba como tan relajado que no. Yo creo que no, yo voy a esperar. Y si yo estaba tan relajado que no. Él sí es. Despierta, amigo, usted está muy relajado. Claro, porque decidí aprender a descansar en el Señor. Y esto pasa con cada asunto del aspecto y de la vida cristiana. La ansiedad, hermano. La ansiedad y la impaciencia es algo que sencillamente va a turbar el corazón del cristiano mientras éste no aplique los principios de Dios en su vida. Y uno de los principios de Dios es que cuando tú oras, tú tienes que descansar en el Señor. ¿Tienes que qué? Descansar. Y entonces en el descanso verdadero, cuando tú oras y le entregas las cosas a Dios, entonces tu mente y tu corazón van a ser guardados en paz. Sí, va a haber una tranquilidad de parte del Señor. Pero si tú estás ansioso y estás afanado, hermano, algo está pasando. Algo pasó en la oración. Algo no está siendo efectivo en tu oración. Algo está pasando. Amén. Yo, por ejemplo, en la parte económica, momentos que el ministerio ha pasado crisis. Déjame decirte que hay momentos donde la ansiedad y impaciencia va a turbar. Tú has turbado mi corazón. Y le entra uno en ese zozobro, pero no. Y Dios esperando, a ver, hijo, se te está olvidando. Y entonces entra uno en ese Señor, yo deposito mi confianza en ti, descanso en ti, no miro mis circunstancias, ni miro lo que está pasando. Creo que tú tienes el control. Y decido descansar, y cuando aprendo a descansar, Dios toma el control. ¿Por qué? Porque este es un principio, hermano, este es un principio bíblico. Cuando yo oro y deposito mi ansiedad y deposito mi confianza, entonces Dios va a tomar el control. Y eso representa ser ¿qué? Niños. Porque el niño confía. El niño que descansa. A ver, dígame, ¿los niños no se sienten seguros cuando están con sus papitos? Sí. Eso no es cierto. ¿Un niño se siente seguro cuando está con su papá? Sí, tanto que a veces se le duermen los brazos. Y uno, ay, Dios mío.
Sí, el niño descansa tanto que se necesita, sencillamente se relaja en los brazos de su padre. Dios quiere que seas tú con él. Amén. ¿Que qué? Que decidas confiar y descansar en el Señor. Que decidas depositar tu qué, tu confianza en el Señor. Eso quiere el Señor. Amén. Por eso, hermanos, ¿qué clase de niño eres? ¿Un niño maduro? ¿Un niño carnal? ¿O el niño que Jesús nos demanda en la palabra? ¿Eres ese niño que no guarda rencor? ¿Que perdona fácil? ¿Eres ese niño humilde? ¿Inocente? ¿Eres ese niño que te la pasas alegre? ¿Contento? ¿Que no pierdes el gozo en tu vida? ¿Eres ese niño? ¿Eres tú ese niño? ¿Eres ese niño que dejas volar tu imaginación en el Señor? ¿O estás ahí anclado al razonamiento? ¿Eres ese niño? ¿Qué clase de niño eres? Porque la palabra nos habla de 3 tipos de niños que habla la Escritura. El niño carnal, que todavía se recrea en el pecado, que pelea, discute, contiende, que tiene envidia. Amén. ¿Eres ese niño inmaduro que eres inexperto en la palabra? ¿O eres ese niño que Jesús habla? Pero hermano, tú y yo tenemos una decisión, y es de avanzar con el Señor o ser un niño carnal o inmaduro. Amén. ¿Qué clase de niño eres? ¿Qué clase de niño eres? Amén. Mira, el apóstol Pablo, presta atención, habla en 1 Corintios 14, y Pablo habla en cierta manera como que mira su retroceso hacia atrás. Y dice, cuando era niño, hablaba como niño, actuaba como niño y pensaba como niño. Mas cuando crecí, dejé lo que era ¿qué? Niño. Amén. Quiere decir, hermano, que hay etapas. ¿Hay qué? Etapas. Pero esas etapas, a diferencia, presta atención, de nuestra vida humana, ¿cierto? Que las etapas, obviamente, ¿cierto? Por ejemplo, la infancia va de 0 a ¿cuánto? A 8, 9 años, ¿cierto? De ahí entra la preadolescencia hasta los 17 años. De 18 a 30 se conoce como un joven, ¿cierto? De 30 a 40 es un joven adulto, de 40 a 60 es un adulto, de 60 a 70 es un anciano, de 70 a 60 pues hasta la vista, ¿cierto? Entonces nos habla de etapas, la vida humana es por etapas, pero déjame decirte que la vida espiritual es ¿qué? Son etapas, pero esas etapas decido yo ¿qué? Pasarlas o retenerme en una etapa. Por eso Pablo muy claro lo dice en 1 Corintios 14. Cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño y hablaba como niño. ¿Sí o no? Pero cuando fui grande, dejé lo que era ¿qué? Hermano, decide dejar lo que es de niño carnal y de niño inmaduro. Y decide crecer. Porque el niño que Jesús habla, que seamos como niños, en cierta manera está mostrando una persona espiritual. La persona espiritual se mueve en los frutos del Espíritu. La persona espiritual busca agradar al Señor. La persona espiritual, como dice Romanos 8, anda en el Espíritu y no en la carne. El niño espiritual. Amén. Entonces ese niño que está hablando Jesús, es decir, no es un niño carnal, es una persona madura que decide avanzar en el Señor. Amén. Por eso Pablo, mira que me impacta. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado cuando Pablo dice eso, ¿no? Porque lo que tengo por ganancia, lo tenía por ganancia, ahora lo tengo por ¿qué? ¿Y qué era lo de ganancia para él? No, lo que tenía él por ganancia era lo que él estaba en su vida pasada. Pablo adiestrado por Gamaliel, un gran doctor de la ley, una persona reconocida. Pablo era una persona pudiente, Pablo era una persona, bueno,
Pero dice que todo eso lo tenían, ¿por qué? Por basura, para alcanzar ¿qué? A Cristo y ser hallado ¿qué? En Él. Amén. ¿Ser hallado qué? En Él. Ser hallado en Él. Entonces, hermanos, es nuestra decisión avanzar en el Señor. Si sabes que también como nos comportamos en las cosas de Dios, demostramos si somos niños o no. ¿Sí, no? Es más, hay veces uno lo ve hasta en los servicios. Uno dice, uno mira quién es niño y quién es maduro. Y hay veces el niño, usted mira a un niño se distrae con todo. Se distrae con una manga, se distrae, empieza a ver una mosca y no le pierde la trayectoria a la mosca. Y hay veces uno ve hermanitos que uno está predicando y está por allá entretenido con otros y dicen, hermanos, no sé en dónde está, yo creo que está por allá en Júpiter, o está en el tercer cielo viendo cosas extraordinarias. Ya me siente que el que es verdaderamente espiritual está en lo que está centrado en lo que está, porque sabe que cada cosa que se está dando es una perla que se está obteniendo. Pero a veces esas perlas pasan porque estamos distraídos, y en eso también mostramos qué clase de niños somos. Si somos niños inmaduros en el modo de pensar, o somos niños realmente maduros. Amén. Y en eso los exhorto, hermanos, porque lamentablemente veo muchos hoy distraídos en otras cosas, como niños, como mi hija Sara, que se distrae con cualquier cosa, o como los niños pequeñitos se distraen con cualquier cosa. Y uno dice, se volvieron niños. Pero el que está, porque sabe que cada palabra es una perla que se está tomando. Amén. Entonces, hermanos, esta era la palabra que yo traía para ustedes hoy. Amén. Como niño saltando de su mano, decide soltarte en las manos del Señor para que puedas crecer, para que puedas avanzar en Él. Porque Jesús dijo que si no nos hacíamos como esos niños que Él quiere, no entraremos en el reino de los cielos. Si no nos volvemos esos niños, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar en Él. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie. Si alguien vino